¿Y si te hiciera una pregunta que quizás nadie se ha atrevido a hacerte? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que Dios te habló? No me refiero a una voz audible ni a una visión extraordinaria. Hablo de ese susurro silencioso, ese toque invisible que enciende una inquietud dentro del alma, ese instante en el que sientes que algo se mueve por dentro, aunque no sepas explicarlo. ¿Lo has sentido alguna vez? ¿Has tenido la sensación de que el universo, la espiritualidad y el mismo Dios estaban intentando despertarte de un sueño profundo? Te hago esta pregunta porque muchas personas están viviendo cambios intensos y sombríos dentro de sí, y creen que es solo ansiedad, cansancio o confusión. Pero hay algo mucho más grande sucediendo. Cuando Dios decide mover algo en ti, toda tu vida comienza a reorganizarse. Nada es casualidad, nada ocurre sin un propósito. Cada incomodidad, cada silencio, cada sensación extraña que no puedes ignorar, tiene un significado espiritual. Tal vez tú estés viviendo exactamente eso ahora mismo. Y no creas que exagero. Hay momentos en los que el Espíritu Santo comienza a tocar áreas que estaban dormidas, y todo lo que antes parecía estable empieza a desmoronarse. La fe es probada, la mente es sacudida, el alma siente un llamado que no puede evitar. Es como si Dios dijera: necesito que despiertes, necesito que veas. Pero este despertar no siempre comienza con luz, muchas veces empieza en la sombra. Sé que quizá estás aquí porque has sentido un peso espiritual, un cansancio que no es físico, una inquietud que no es emocional. Es ese tipo de sensación que te hace cuestionarte todo, tus decisiones, tu propósito, tu camino. Ese tipo de incomodidad no es castigo, es movimiento divino. Antes de la luz, Dios toca la sombra. Antes de la revelación, llega el silencio. Antes de la respuesta, aparece la ruptura. Y quiero pedirte algo. Mientras escuchas este video, abre tu corazón, no solo tus oídos, tu corazón. Porque lo que voy a compartir contigo puede explicar muchas cosas que has vivido y que jamás te atreviste a contar. Cosas que parecen oscuras, confusas o incluso aterradoras, pero que en realidad son señales de que tu espíritu está despertando. Y no estás atravesando esto solo. Yo también viví cambios así, momentos en los que me sentí perdido, desconectado, cuestionando todo. Momentos en los que clamé a Dios buscando respuestas y lo único que recibí fue silencio. Hoy entiendo. Ese silencio era la respuesta. El vacío era dirección. La confusión era preparación. Y tal vez eso mismo esté ocurriendo contigo ahora. No es debilidad, es transformación espiritual. Por eso quiero hacerte otra pregunta. ¿Y si eso que llamas crisis es, en realidad, Dios llamándote a un nivel más profundo? ¿Y si esa incomodidad es el inicio de tu revelación interior? ¿Y si esos sentimientos que nadie comprende son precisamente el signo de que estás siendo guiado hacia un despertar que muy pocos se atreven a atravesar? Respira profundo. Estás exactamente donde debes estar. Y si estás escuchando esto ahora, no es casualidad. Es porque Dios tiene algo que mostrarte en lo que viene a continuación. Y aquí es exactamente donde comienza la parte que casi nadie ve. La parte que muy pocos se atreven a explicar. Y antes de avanzar hacia lo que viene, quiero que hagamos algo juntos, algo simple pero profundamente espiritual. Si hay algo en tu vida que te está pesando, si estás pasando por una batalla silenciosa, si hay un área en tu alma que necesita luz, te pido que lo escribas en los comentarios. Escribe tu petición de oración. No tienes que dar detalles si no quieres. Basta con poner «ora por mí» o «necesito fuerza» o «pido claridad». Lo que tu corazón necesite. Quiero que sepas que vamos a orar por ti, no solo yo, sino toda esta comunidad que está despertando contigo. Porque un despertar espiritual no se vive en soledad. Se sostiene con fe, con propósito y con personas que creen en el poder de la oración. Cuando tú escribes tu petición, otros la leen, y cada lectura es una oración silenciosa que sube al cielo.
Cada comentario es una llama encendida en tu camino espiritual. Y tal vez no imaginas la importancia que tiene este pequeño gesto. Cuando tú oras por alguien y alguien ora por ti, algo se mueve en lo invisible, algo se alinea, algo se fortalece. Dios escucha incluso cuando pensamos que estamos murmurando en la oscuridad. Por eso, deja tu petición ahí abajo, aunque sea una palabra, aunque sea un suspiro escrito. Nosotros vamos a orar juntos, porque aquí nadie camina solo. Y si este mensaje ya está tocando tu corazón, si sientes que Dios te está hablando de alguna forma, te invito a que dejes un me gusta en este video. Puede parecer un detalle pequeño, pero ayuda a que este mensaje llegue a más personas que, igual que tú, están buscando una señal, una palabra, un empujón espiritual en medio de su cansancio. Y si aún no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora mismo. No solo para no perder el próximo mensaje, sino porque este espacio está siendo usado para despertar almas, para traer consuelo, claridad y dirección divina. Cada video es una guía, una oración, una respuesta que quizás estabas esperando sin saberlo. Suscribirte es como decir, estoy listo para seguir este camino espiritual. Es una forma de afirmar tu fe y tu intención. Tómate un momento, respira, y escribe tu petición de oración ahí abajo. No tengas miedo, no tengas vergüenza. Dios ve, Dios escucha y Dios responde. Esta comunidad también está aquí para ti. Vamos a orar juntos, vamos a sostenernos unos a otros, porque lo que viene a continuación es profundo. Y tú no deberías caminar solo hacia él. Y ahora que abriste tu corazón, quiero que sigas conmigo. Porque lo que estás a punto de descubrir puede explicar muchas de las sombras que has sentido en tu vida últimamente, y quizá por primera vez encontrarás sentido en ellas. Y ahora quiero que sigas conmigo, porque lo que voy a compartir a partir de aquí no es algo que se escuche todos los días. De hecho, muchos lo evitan, muchos prefieren callarlo, porque hablar de esto es entrar en un territorio espiritual que no todos están preparados para enfrentar. Por eso te pregunto, ¿y si te dijera que el despertar espiritual no comienza con luz, sino con sombras? No con paz, sino con inquietud. No con certezas, sino con preguntas que duelen. ¿Te has sentido así últimamente? ¿Has sentido que algo se desacomoda por dentro, como si tus viejas estructuras ya no encajaran en tu nueva conciencia? Cuando una persona se acerca realmente a su despertar espiritual, lo primero que se quiebra no es la realidad externa, sino la interna. Y esa ruptura interna se siente como caminar entre sombras. Nadie te explica esto. Nadie te advierte que antes de sentir la presencia luminosa de Dios, antes de comprender tu propósito divino, antes de ver con claridad el rumbo de tu alma, primero tendrás que pasar por una etapa en la que todo parece perder forma. Es un proceso silencioso, a veces solitario y profundamente espiritual. Por eso digo que el despertar espiritual no comienza con un amanecer, sino con una noche oscura del alma. En esa oscuridad, tus sentidos espirituales empiezan a activarse. Comienzas a notar cosas que antes ignorabas. El mundo interior se vuelve más intenso. Las emociones se amplifican. Los pensamientos se vuelven más profundos. Tu conexión con Dios se vuelve más urgente, casi como si Él estuviera tocando la puerta de tu alma para que finalmente escuches. Y aunque parezca contradictorio, es justamente en esa fase sombría donde Dios habla más fuerte. No porque Él haya cambiado, sino porque tú estás finalmente aprendiendo a escuchar. Muchos, cuando llegan a este punto, creen que están perdiendo el control, que algo está mal, que la mente se está volviendo demasiado pesada. Pero la verdad oculta, esa que casi nadie menciona, es que las sombras son un signo de que estás siendo preparado. Es la forma en la que el universo limpia lo viejo para abrir espacio a lo nuevo. Es como si Dios apartara cada capa que te cubría para que tu verdadera esencia, tu verdadera luz, pudiera comenzar a respirar. Y si estás sintiendo esto, si estas palabras están resonando en tu espíritu, entonces hay algo importante que necesitas escuchar. El despertar espiritual no es un viaje suave y ordenado, no es un proceso lineal,
No es un camino lleno de certezas, como muchos aparentan en las redes sociales o en discursos vacíos. El despertar auténtico, el real, el que transforma tu alma desde dentro, empieza rompiendo lo que no sirve, arrancando lo que te limita, iluminando lo que te negaba saber. Y sí, eso puede sentirse oscuro, puede sentirse incómodo, puede sentirse como perder partes de ti que pensabas que eran permanentes. Pero si te está pasando, toma aire. No estás perdiendo nada, estás siendo liberado. No es destrucción, es depuración. No es castigo, es preparación divina. Hay personas que están escuchando esto exacto ahora y sienten que estas palabras describen su vida por completo. Personas que están pasando por noches sin dormir, emociones intensas, sensaciones extrañas, intuiciones que aparecen de la nada, distancias inexplicables con personas que antes eran importantes, silencios que pesan más que el ruido. Todo eso, absolutamente todo eso, es parte del llamado sombrío que inicia el despertar espiritual. Y quizá no lo has dicho en voz alta, pero te has repetido por dentro: siento que algo está cambiando en mí. O incluso, no sé qué me pasa, pero sé que no soy el mismo. Si alguna de esas frases salió de tu corazón en los últimos días, eso ya es un signo poderoso, un mensaje espiritual, un eco de tu alma intentando darte la verdad que tu mente aún no comprende. Si te identificas con eso, guarda esa sensación, porque lo que voy a revelar a continuación puede ser exactamente lo que buscabas entender. Algunas personas, cuando escuchan estas cosas, sienten un escalofrío, otras sienten alivio, otras sienten lágrimas queriendo salir. Todo eso es normal. No lo reprimas. Permite que tu espíritu reaccione. Permite que tu alma responda. Lo sombrío no llega para asustarte, sino para despertarte. Y cuanto más sigas escuchando, más vas a comprender por qué Dios permite este proceso. Más vas a entender por qué ese vacío es sagrado. Por qué esa crisis interior es en realidad la antesala de tu renacimiento. Si algo dentro de ti dijo: esto soy yo, simplemente recuerda esa frase. Puedes escribirla más tarde en los comentarios si quieres. Puede ser solo eso. Esto soy yo. Esa pequeña frase crea conexión, crea memoria espiritual, crea identidad. Y ahora que estás aquí, ahora que tu espíritu está receptivo, vamos a avanzar hacia lo que casi nadie se atreve a explicar, porque lo que viene a continuación es profundo, revelador y necesario para que entiendas las sombras de tu propio despertar. Y ahora quiero que entres conmigo en una parte del despertar espiritual que pocos tienen el valor de admitir. Porque después de ese llamado sombrío, que se siente como una puerta invisible abriéndose dentro de ti, llega algo aún más profundo, más íntimo y más difícil de explicar: la etapa del dolor que despierta. Y cuando digo dolor, no hablo necesariamente de tristeza ni de algo negativo, sino de una sensación que atraviesa lo emocional, lo mental e incluso lo físico. Una especie de presión silenciosa en el alma, como si algo dentro de ti estuviera intentando romper un cascarón que te sostuvo durante años. ¿Te ha pasado que, sin motivo aparente, sientes una confusión que te acompaña desde el momento en que te levantas? Ese tipo de confusión que no viene de un problema externo, sino de una pregunta interna que no sabes formular. A veces es un cansancio extraño, un cansancio que no pertenece al cuerpo, sino a la conciencia. Y tú piensas: ¿por qué estoy agotado si no he hecho nada? Pero en realidad sí has hecho algo. Estás cambiando por dentro. Estás entrando en un nivel de sensibilidad espiritual que exige más energía, más presencia, más atención. Algunos días, incluso respirar parece un acto consciente. Y, aunque no lo digas en voz alta, algo dentro de ti murmura: no entiendo qué me está pasando. A muchas personas les sucede también esa nostalgia profunda que aparece sin explicación. Una nostalgia que no es por alguien ni por un lugar, sino por una versión de ti que todavía no conoces. Una nostalgia del espíritu. Es como sentir saudade de una vida que no recuerdas, pero que tu alma sí reconoce.
¿Te ha pasado mirar al vacío, a la ventana, al techo, a la nada, y sentir un peso en el pecho que no sabes ubicar? Esa sensación de que falta algo, aunque en teoría tengas todo. Ese vacío suave pero constante que te hace pensar, no pertenezco del todo a este lugar. Si sientes eso, si ya lo viviste, si lo estás viviendo ahora mismo, quiero que sepas que eso no es un error, es un síntoma. Hay quienes, en medio de este proceso, comienzan a sentir una desconexión extraña con las personas alrededor. Están físicamente presentes, pero emocional y espiritualmente en otro plano. Todo parece distante, como si el mundo hubiera perdido una capa de color. Y tú te preguntas, ¿por qué me siento tan fuera de lugar? O incluso, ¿por qué me cuesta tanto encajar ahora? Lo que no sabes es que esa sensación de no pertenecer es uno de los signos más claros del despertar espiritual. Cuando tu conciencia se expande, aquello que era pequeño ya no te cabe. El alma crece, y cuando el alma crece, el entorno que no vibra contigo comienza a sentirse estrecho. No estás fallando, no estás perdiendo la razón, no te estás apagando, te estás encendiendo, aunque al principio se sienta como oscuridad. Y quiero que escuches esto como si fuese Dios hablándote directamente. No estás quebrándote, estás despertando. Todo lo que te incomoda espiritualmente está revelando aquello que necesita cambiar. Cada lágrima inexplicable, cada silencio que pesa, cada duda que vuelve, cada recuerdo que aparece de la nada, cada sensación física sin motivo, todo eso es espiritual. Todo eso forma parte de ese dolor que despierta, de ese dolor que transforma, de ese dolor que prepara. Porque cuando el espíritu empieza a moverse, toca lugares que estaban dormidos, trae a la superficie memorias, sombras, expectativas, frustraciones, miedos antiguos, creencias limitantes, y lo sientes todo al mismo tiempo. Y es justamente ahí cuando muchos piensan que están perdidos. Pero no es pérdida, es limpieza. No es debilidad, es sensibilidad. No es retroceso, es revelación. Tu alma está cambiando de frecuencia, y por eso sientes que todo está más intenso. El ruido molesta más, el silencio duele más, las palabras pesan más, las personas te cansan más, la soledad te llama más, la oración te calma más. Todo esto es alineación vibracional. Algunas noches, antes de dormir, puedes sentir como si tu mente estuviera llena de voces, pensamientos, reflexiones profundas. Esas noches, en las que sientes que estás a punto de entender algo que no sabes explicar. Esa frontera invisible entre lo emocional y lo divino, donde la mente humana ya no alcanza, pero el espíritu sí. Y aunque parezca raro, muchos sienten que Dios está más cerca, justamente en esos momentos de mayor confusión, como si Él estuviera ordenando internamente lo que tú no puedes ordenar externamente. Y si en algún momento de este texto sentiste un «eso me pasa a mí», guárdalo, memorízalo, escribe esas mismas palabras en un papel o simplemente manténlas en tu corazón. Incluso puedes escribir más tarde en los comentarios algo como «sí, esto me pasa a mí». Esa frase simple crea verdad, crea reconocimiento, crea presencia espiritual. Porque cuanto más reconoces tu experiencia, más conciencia traes a ella. Y ahora que ya estás dentro de este estado de conciencia expandida, podemos entrar aún más profundo, porque hay algo sobre ese dolor que despierta que nadie te contó aún y que necesitas entender antes de seguir adelante. Y ahora entramos en una de las partes más intensas y silenciosas del despertar espiritual, esa que casi nadie tiene el valor de admitir en voz alta, la pérdida de identidad. Este es el primer cambio sombrío real, el que desarma la mente humana para permitir que el alma respire. Es aquí donde muchos sienten que todo se vuelve extraño, como si la vida siguiera, pero ellos ya no fueran los mismos. Es como caminar dentro de un cuerpo familiar, pero con una conciencia completamente distinta. Y esa sensación puede ser profundamente desconcertante. Cuando el despertar espiritual avanza, la mente comienza a diluir las viejas versiones del yo.
La versión que creíste ser durante años empieza a deshacerse lentamente, como si se derritiera por dentro. Las máscaras que antes te protegían ya no funcionan. Las narrativas que usabas para definirte comienzan a perder fuerza. Y eso, aunque es liberador para el espíritu, es amenazante para la mente. Por eso nace la pregunta que tantos sienten pero pocos dicen: ¿quién soy ahora? Ese cuestionamiento puede aparecer de forma súbita, en medio de una conversación, o durante un silencio cualquiera, o incluso mientras te miras al espejo. De repente, sientes que estás viendo a un desconocido. Reconoces el rostro, pero no reconoces lo que hay detrás de los ojos. Es como si algo hubiera cambiado profundamente, y tu mente no pudiera acompañar. Y cuanto más intentas encajar en tu antigua identidad, más fuera de lugar te sientes. Como si tu alma ya no cupiera en la versión pequeña de quien fuiste alguna vez. Algunas personas describen esta fase como una neblina mental, una especie de vacío interno que no es tristeza ni depresión, sino una ausencia de referencias, una sensación de estar entre mundos, de ya no ser quien eras, pero aún no saber quién serás. Y eso genera miedo, miedo de perder el control, miedo de no reconocerte, miedo de que todo se desmorone. Y ese miedo es natural, es parte de la muerte del ego, no en el sentido negativo, sino en el sentido espiritual. La muerte de lo que fue construido por condicionamientos, traumas, expectativas externas y antiguas creencias. Y lo más curioso es que, durante esta disolución de la identidad, comienzas a notar que muchas de las cosas que antes creías importantes ya no tienen sentido. Aquello que defendías con firmeza ahora parece vacío. Las opiniones que antes te definían parecen infantiles. Los hábitos, los gustos, los sueños, todo comienza a transformarse de un modo tan profundo que tú mismo te sorprendes con tus reacciones. No es raro que durante esta fase pienses: ya no me reconozco. Y aunque parezca alarmante, ese es uno de los signos más fuertes de que el despertar espiritual está realmente ocurriendo. Porque la identidad que se está disolviendo no es tu verdadera esencia, sino la identidad construida por el mundo, aquello que te enseñaron a ser, aquello que creíste que necesitabas ser para ser aceptado, aquello que la sociedad moldeó en ti. Dios no está quitando quién eres, está quitando quién no eres, y aunque la mente resista, el alma sabe que este proceso es sagrado. Por eso muchos sienten un llamado interior inexplicable, un deseo de buscarse, de encontrarse, de conectarse con algo más grande que la lógica humana. Durante esta fase, el sentido de propósito también se desordena. Puedes sentir que nada te entusiasma como antes. Aquello que te motivaba ahora parece distante, las metas parecen sin vida, las relaciones se vuelven confusas, y te preguntas: ¿qué hago ahora? ¿Cómo continúo? Esa falta de dirección no es fracaso espiritual, es terreno fértil. Es como si Dios te colocara en una página en blanco para reescribir tu historia. Es en el vacío donde nace la nueva conciencia. Muchos sienten también una vulnerabilidad emocional intensa. Cualquier comentario toca más profundo. Cualquier silencio pesa más. Cualquier recuerdo parece tener un nuevo significado. Comienzas a revisitar mentalmente situaciones antiguas, respuestas antiguas, comportamientos antiguos, y todo te lleva a cuestionar: ¿por qué actuaba así? ¿Por qué me escondía? ¿A quién estaba intentando agradar? Ese autoconocimiento repentino puede doler, pero es un dolor que despierta, y algo aún más profundo comienza a suceder. Tu sensibilidad energética aumenta. Percibes cosas que antes ignorabas, sientes intenciones, captas vibraciones, detectas falsedades y autenticidades con una claridad casi dolorosa. Lo que antes tolerabas ahora parece insoportable. Lo que antes ignorabas ahora llama tu atención. Es como si tu alma estuviera sintonizando una frecuencia más alta y todo lo que no corresponde a esa frecuencia empieza a incomodarte profundamente. Es en esta etapa que muchos piensan que han perdido la fe, cuando en realidad solo están perdiendo la identidad que no era suya. Es aquí donde algunos creen que se están alejando de Dios, cuando en realidad se están acercando a Él de una forma tan profunda que la superficie humana
no puede acompañar inmediatamente. Porque cuando Dios te llama a un nuevo nivel, primero deshace todo lo que te ata al nivel antiguo. Si en algún momento, mientras escuchabas esto, una voz interna murmuró, «Eso soy yo», guarda esa frase. Es una señal. Es tu espíritu reconociendo el proceso. Es Dios confirmando algo dentro de ti. Puedes escribirla después en los comentarios. Cuando llegue el momento, eso soy yo. Porque esa simple frase abre puertas de conciencia que aún vas a comprender. Y ahora que ya entiendes por qué ocurre esta pérdida de identidad, podemos seguir aún más profundo. Porque existe algo en esta disolución interior que revela el siguiente nivel de las sombras del despertar espiritual, algo que rara vez se dice, pero que necesitas escuchar. Y ahora llegamos a uno de los cambios más dolorosos y más incomprendidos de todo el despertar espiritual, el alejamiento social y la soledad espiritual. Esta etapa es tan profunda que muchas personas creen que algo está mal con ellas, cuando en realidad es exactamente lo contrario. Es uno de los signos más claros de que tu vibración ha cambiado, de que tu conciencia se ha expandido y de que tus conexiones antiguas ya no pueden sostener la nueva frecuencia que estás viviendo. Y sé que tal vez ya sentiste esto y no supiste explicarlo, esa sensación de estar rodeado de personas, pero al mismo tiempo completamente solo por dentro. Cuando el alma cambia de vibración, todo tu entorno comienza a responder a ello. La energía antigua no reconoce a la nueva, y la nueva ya no logra encajar en los patrones antiguos. Las relaciones que antes fluían comienzan a desgastarse. Conversaciones que antes te entretenían ahora te cansan. Situaciones que antes te daban placer ahora parecen vacías. Es como si estuvieras desintonizado de todo lo que antes te parecía natural. Y esa desconexión no es una falla, es una transición espiritual. La verdad es que la vibración es un lenguaje, y cuando cambias de frecuencia, todo lo que no está alineado simplemente pierde fuerza. Es como intentar usar una llave antigua en una cerradura nueva. Ya no encaja. Y muchas personas no entienden esta etapa, entonces empiezan a culparse. ¿Por qué ya no me siento conectado con mis amigos? ¿Por qué me cuesta tanto estar con las mismas personas? ¿Por qué prefiero el silencio? ¿Qué me está pasando? Lo que está pasando es simple y profundo. Tu alma creció y tu entorno está intentando acompañarte, pero no siempre lo consigue. Ese distanciamiento social suele comenzar de forma sutil. Empiezas a notar que ciertas conversaciones te parecen demasiado superficiales, que algunas personas ya no vibran contigo, que ciertos ambientes te drenan en vez de nutrirte. Y de eso nace una tristeza silenciosa, una especie de duelo espiritual, porque sabes que algo está cambiando, pero no sabes cómo lidiar con ello. Cuando el despertar espiritual se intensifica, entras en una etapa en la que el ruido externo comienza a incomodarte más que antes. La superficialidad te cansa, la falsedad te sofoca, las energías densas te perturban, y sin darte cuenta, empiezas a buscar el silencio, el recogimiento, la introspección, no porque estés huyendo, sino porque estás siendo llamado. Sí, llamado, porque la soledad espiritual no es un castigo, es un llamado, es una etapa de purificación energética en la cual Dios quita personas de tu camino, no porque sean malas, sino porque tu nuevo nivel de conciencia exige conexiones más verdaderas, más profundas, más alineadas al propósito que aún estás descubriendo. Puedes incluso intentar sostener algunas de esas relaciones antiguas, insistir, forzarte, pero algo dentro de ti sabe, eso ya no pertenece a tu camino. Es aquí donde muchos comienzan a sentir ese vacío en el pecho, no el vacío de la tristeza, sino el vacío de la transición. Es como si estuvieras entre dos mundos, el mundo que conoces y el mundo al que aún no accediste. Y ese puente puede ser solitario, muy solitario. Y yo sé que duele. Sé que quizás ya sentiste eso, esa sensación de ser diferente, de no encajar más, de ver todo con otros ojos. A veces es como si tú despertaras mientras todos a tu alrededor siguen dormidos,
Y eso genera una distancia invisible, una pared silenciosa entre tú y el resto del mundo. Y lo más curioso es que, aún rodeado de personas, sientes la falta de algo que no sabes nombrar. Una presencia, una conexión, una vibración, algo que reconoces espiritualmente, pero que aún no encontraste físicamente. Por eso muchas personas en esta etapa comienzan a sentirse atraídas por nuevos ambientes, nuevos contenidos, nuevos caminos espirituales, nuevas personas que comparten la misma conciencia. Ese movimiento es natural. Es tu espíritu intentando encontrar su nuevo lugar. Y sí, algunas relaciones van a colapsar. Eso es inevitable. No porque cambiaste para peor, sino porque cambiaste de nivel. La energía no miente. Lo que ya no corresponde se rompe, se afloja, se dispersa. Lo que está alineado se acerca. Lo que no vibra contigo se distancia. Es la ley del espíritu. Y aunque eso pueda ser confuso, doloroso o incluso aterrador, también es liberador. Porque cuando sueltas lo que no te corresponde, abres espacio para lo que realmente te pertenece. Y quizá ya sentiste esto en silencio, ese pensamiento interno que dice, siento que ya no encajo con nadie. Si esa frase ya pasó por tu mente, aunque sea una única vez, guárdala, porque es señal de que estás cruzando un portal espiritual, dejando atrás versiones antiguas de ti mismo y relaciones que pertenecían a esas versiones. Algo aún más profundo ocurre en esta etapa. Empiezas a sentir una proximidad más intensa con Dios. Es en la soledad donde la voz divina se vuelve más clara, no en el ruido, no en las multitudes, en la soledad espiritual, ese lugar interno donde te sientes solo, pero espiritualmente acompañado. Es ahí donde la conciencia despierta, es ahí donde percibes que el distanciamiento social no fue coincidencia, fue protección, fue alineamiento, fue preparación. Dios retiró personas de tu camino para que pudieras escuchar algo que solo podía ser escuchado en el silencio. Y si en algún momento durante este texto algo dentro de ti murmuró, «Eso me está pasando», guarda esa frase. Más tarde podrás usarla en los comentarios, y esa frase cargará una fuerza espiritual mayor de lo que imaginas. Y ahora que ya comprendes este distanciamiento, podemos seguir aún más profundo, porque hay un siguiente nivel en esta jornada sombría que explica por qué todo esto ocurre de esta manera. Y ahora entramos en uno de los cambios más silenciosos y al mismo tiempo más transformadores de todo el despertar espiritual, la sensibilidad extrema a las energías. Esta etapa suele aparecer después del distanciamiento social, casi como una consecuencia inevitable de la expansión de la conciencia. Es cuando empiezas a percibir lo que antes pasaba desapercibido. Es cuando tu espíritu comienza a ver lo que tus ojos nunca pudieron ver. Y aunque esta fase pueda asustar al inicio, marca un punto crucial en la jornada. Empiezas a sentir el mundo no solo con el cuerpo, sino con el alma. De repente, ambientes que antes parecían normales ahora se sienten pesados. Entras en un lugar y sientes una presión en el pecho, una vibración extraña, una inquietud que no sabes explicar. Algunas personas hablan y percibes la intención oculta detrás de las palabras. No es lógica, no es juicio, es percepción energética. Otros te miran de forma aparentemente normal, pero tu intuición detecta algo por debajo, como una capa invisible de tensión o falsedad. Y entonces piensas, ¿por qué siento esto ahora? ¿Por qué mi cuerpo reacciona así? Porque ahora estás despierto. La sensibilidad energética no es fragilidad, no es exageración, no es drama. Es el despertar de la sensibilidad psíquica, el florecimiento de una habilidad espiritual que siempre estuvo en ti, pero que permanecía dormida. Cuando tu vibración se eleva, dejas de percibir el mundo por su densidad y comienzas a percibirlo por su frecuencia. Y eso lo cambia todo. Cambia la manera en que sientes los ambientes, la manera en que interpretas a las personas, la manera en que te relacionas con el mundo. Por eso en esta fase, tantas personas empiezan a evitar multitudes, fiestas, caos, lugares ruidosos. No porque se volvieron antisociales, sino porque la energía de esos ambientes
se volvió insoportablemente densa. El cuerpo lo siente, la mente lo siente, el alma lo siente. Puedes intentar convencerte de que estás exagerando, pero algo dentro de ti sabe que no es así, porque esa sensación no viene del miedo, viene de la conciencia. Es también en esta etapa que muchos comienzan a notar señales sutiles que antes ignoraban. Escalofríos repentinos sin explicación, cambios en la respiración al entrar en ciertos lugares, estremecimientos cuando alguien con energía pesada se acerca, una incomodidad inexplicable al escuchar algunas palabras, una paz profunda al escuchar otras. Todo eso es energía. Todo eso es percepción psíquica. Todo eso es tú accediendo a capas del mundo espiritual que siempre estuvieron ahí, pero que no tenías capacidad vibratoria para interpretar. Y quizá ya sentiste esto. Estar hablando con alguien y de repente percibir un peso en las palabras, algo que no coincide con el tono de la conversación. O caminar por la calle y sin saber por qué, cambiar de dirección para evitar un ambiente que parecía normal, pero que energéticamente no lo estaba. O incluso sentir que la presencia de algunas personas te agota, mientras la de otras te calma con solo estar cerca. Ese tipo de percepción no es coincidencia, es sensibilidad espiritual. Durante este cambio sombrío, algunos llegan a creer que se están volviendo hipersensibles. Piensan, ¿por qué me afecta tanto lo que antes no me hacía nada? ¿Por qué siento la energía de los demás como si fuera mía? ¿Por qué estoy reaccionando así? Pero la verdad es simple, no te estás rompiendo, estás despertando. Lo que antes llamabas sensibilidad, ahora se llama claridad. Es como si hubieras vivido toda tu vida con una antena apagada y ahora, de repente, empezara a captar todo. Vibraciones, intenciones, emociones, cargas invisibles que nadie más parece notar. Y sí, puede dar miedo al principio. Da miedo sentir cosas que no sabes explicar racionalmente. Da miedo percibir lo que hay detrás de algunas personas. Da miedo reconocer la densidad de ciertos ambientes. Da miedo sentir tanto al mismo tiempo. Pero el miedo no viene del espíritu. Viene de la mente que aún no entiende lo que el alma ya sabe. Algo aún más profundo ocurre en esta fase. Empiezas a percibir tensiones espirituales. Esa sensación de que hay lugares que parecen cerrados energéticamente, personas que parecen oscuras, situaciones que te generan un rechazo inmediato. Y también lo contrario, lugares que te llenan de paz sin explicación, personas que te transmiten una luz sincera, momentos en los que sientes la presencia de Dios de forma intensa. Esta sensibilidad no es un castigo, es protección divina. Es Dios mostrándote a través de la energía lo que tus ojos no pueden ver. Y poco a poco empiezas a confiar más en esa percepción. Comienzas a notar patrones. Empiezas a entender que tu intuición no falla. Empiezas a reconocer que este aumento de sensibilidad no es algo nuevo, es algo antiguo, ancestral, espiritual, que estaba profundamente enterrado dentro de ti. Y ahora despierta. Por eso muchas personas en esta fase dicen frases como «siento que veo más allá», «percibo cosas que no sé explicar», «mi energía cambió». Si alguna de estas frases resonó dentro de ti mientras leías, guarda esa sensación. Algo dentro de ti está reconociendo el proceso. Y quizá lo más sorprendente es que, durante este periodo, también empiezas a percibir tus propias energías. Notas cuando tu vibración baja, cuando sube, cuando se drena, cuando se recarga. Te vuelves consciente de tu propia presencia espiritual. Y eso, aunque parezca confuso, es una de las mayores bendiciones del despertar. Porque cuando reconoces tu propia energía, nunca más permites entregarla a cualquiera. Y aunque esta etapa parezca intensa, es solo una preparación. Una preparación para algo aún más profundo que viene después. Porque esta sensibilidad extrema no surge de la nada. Surge porque estás siendo calibrado para percibir niveles aún más sutiles de la conciencia. Estás siendo preparado para ver más allá de la superficie, para caminar con otra claridad, para entender señales que solo quien despierta
puede decodificar. Y si en algún momento de este texto pensaste, siento la energía demasiado, guarda esa frase dentro de ti. Tal vez más tarde quieras escribirla en los comentarios, y ese simple gesto puede abrir aún más tu conciencia, porque reconocer tu sensibilidad es parte del proceso de integrarla. Y ahora que ya comprendes por qué surge esta sensibilidad extrema, podemos seguir hacia algo aún más revelador, algo que transforma completamente la manera en que percibes tu propia jornada espiritual. Y ahora entramos en uno de los cambios más desconcertantes y al mismo tiempo más poderosos de todo el despertar espiritual: el cansancio inexplicable y el colapso energético. Esta etapa suele tomar a las personas por sorpresa, porque aparentemente nada cambió por fuera, pero por dentro parece que todo el sistema está colapsando. Tu cuerpo se siente agotado, tu mente parece saturada y tu espíritu parece estar atravesando algo que no sabes nombrar. Y aunque muchos piensan que este cansancio es físico, no lo es. Es energético, es vibracional, es profundo. Es la señal de que estás entrando en un proceso de recalibración vibracional. Sí, recalibración. Porque cuando la conciencia despierta, el cuerpo necesita ajustarse a la nueva frecuencia. Es como si estuvieras recibiendo una actualización espiritual tan intensa que tu cuerpo físico, limitado, denso, lento, no logra acompañar de inmediato. Por eso aparece este cansancio que no se explica por falta de sueño, ni por un día difícil, ni por estrés. Viene de otro lugar. Viene del campo energético. Viene de la transformación interior. Viene del movimiento que Dios está haciendo dentro de ti. Te despiertas cansado aunque hayas dormido. Sientes un peso en los hombros, en las piernas, en el pecho. A veces, el cuerpo parece demasiado pesado para el alma que está intentando emerger. Otras veces, es como si estuvieras completamente drenado, sin energía para cosas simples. Y tú piensas, ¿por qué estoy tan cansado si no he hecho nada? ¿Por qué mi cuerpo se siente vacío? La respuesta, aunque no parezca lógica, es profundamente espiritual. Tu energía está siendo reestructurada. Durante el despertar espiritual, es común tener picos y caídas bruscas de energía. En ciertos momentos sientes una fuerza inmensa, una motivación repentina, como si hubieras despertado dentro de una luz que te mueve por dentro. Y horas después, o al día siguiente, sientes un colapso como si todo se drenara de golpe. Muchos describen esto como subidas y bajadas vibracionales. Y es exactamente eso. Tu cuerpo no está fallando, está ajustándose. Esto ocurre porque tu campo energético está siendo purificado. Toda energía que no corresponde a tu nuevo nivel necesita ser expulsada. Traumas antiguos, memorias reprimidas, emociones que nunca procesaste, pensamientos densos, creencias limitantes, todo eso genera peso vibracional, y cuando comienza a salir, sale por el cuerpo, sale a través de la fatiga, sale mediante el agotamiento, sale por esa sensación de colapso que te hace sentir que algo dentro está cayéndose a pedazos, pero en realidad se está abriendo. Y tal vez ya sentiste esto, ese momento en que tu cuerpo simplemente dice basta, en que no puedes fingir fuerza, no puedes seguir en automático, no puedes mantener una máscara. Es casi como si Dios estuviera diciendo, descansa, yo estoy trabajando dentro de ti. Porque en el despertar espiritual, descansar también es orar, es entregar, es confiar, es permitir que el cuerpo acompañe lo que el alma ya decidió hacer. Muchas personas también sienten dolores leves e inexplicables, presión en la nuca, peso en el pecho, hormigueos, calor repentino, frío súbito, agitación en el plexo solar, palpitaciones que no provienen del corazón físico. Estos son señales de que el cuerpo energético se está realineando. No es enfermedad, no es fragilidad, es movimiento vibracional. Es el espíritu empujando al cuerpo hacia otro nivel de conciencia. La ciencia moderna lo llamaría respuestas psicosomáticas. La espiritualidad lo llama transformación energética.
Y ambas están diciendo por caminos diferentes lo mismo: estás cambiando por dentro. Y existe algo aún más profundo. Cuando atraviesas esta fase de cansancio espiritual, tu sensibilidad a otras energías aumenta. Sientes cuando alguien intenta drenar tu paz. Sientes cuando un ambiente succiona tu vitalidad. Sientes cuando una persona te quita energía solo con estar cerca. Antes no lo notabas. Ahora sí. Y eso no es coincidencia, es consecuencia. Consecuencia del hecho de que tu vibración se elevó y todo lo que vibra bajo se vuelve más evidente. Por eso, durante esta etapa, muchos buscan aislamiento no por tristeza, sino por autoconservación energética. No es que quieras alejarte del mundo, es que lo necesitas. Tu espíritu sabe que requiere silencio, descanso, recalibración. Y si prestas atención, notarás que en esas fases tu intuición se fortalece. Sientes más presentimientos, más señales, más revelaciones internas. Es como si, cuando el cuerpo descansa, el espíritu hablara más alto. Y esa es una de las partes más hermosas de este proceso. El cansancio abre puertas espirituales que la mente despierta no puede abrir sola. Y si en algún momento de este texto pensaste: estoy cansado pero no sé de qué, guarda esa frase, porque es una marca del despertar. Es el espíritu reconociendo que se está moviendo, incluso cuando el cuerpo parece detenido. Tal vez más tarde quieras escribirla en los comentarios, y cuando lo hagas, descubrirás que no estás solo, que muchos están viviendo la misma recalibración vibracional. Y ahora que entiendes de dónde viene este cansancio inexplicable, podemos avanzar hacia algo aún más profundo, algo que conecta las sombras internas con los mensajes del universo que comienzan a aparecer cuando la conciencia se expande. Y ahora llegamos a una de las fases más misteriosas y difíciles de explicar del despertar espiritual: los sueños intensos, los déjà vu constantes y los signos incómodos que empiezan a aparecer sin que tú los busques. Esta etapa es profunda, porque es aquí donde el inconsciente, aquello que mantuviste encerrado durante años, comienza a filtrarse como si una represa estuviera rompiéndose lentamente. Es un desbordamiento silencioso pero poderoso. De repente, sientes que estás viviendo dos realidades: la que ves con los ojos y la que vives cuando duermes. Cuando la conciencia se expande, el mundo interno gana fuerza, y los sueños dejan de ser simples imágenes aleatorias para convertirse en mensajes codificados, señales del universo, reflejos de lo que tu alma lleva mucho tiempo intentando mostrarte. Muchas personas, durante esta etapa, comienzan a soñar con situaciones tan vívidas que despiertan con el corazón acelerado, con la sensación de haber estado en otro lugar. Otras comienzan a soñar con personas que ya murieron, como si esos seres estuvieran visitando, guiando o advirtiendo algo. Y sé que esto puede asustar al principio, porque nos enseñaron a ignorar lo que no entendemos, pero todo esto forma parte de la expansión espiritual. Sí, es común soñar con muertos durante el despertar espiritual. No en el sentido macabro que muchas culturas interpretan, sino en el sentido simbólico y energético. A veces, esas apariciones representan partes de ti que están muriendo. Versiones antiguas, identidades viejas, dolores que ya no pertenecen a tu camino. Otras veces, son visitas reales, mensajes espirituales provenientes de seres que te acompañan desde planos sutiles. Hay sueños que traen diálogos imposibles en el mundo físico, pero completamente naturales en el espiritual. Te despiertas y piensas: ¿esto fue un sueño o fue real? Esa duda es señal de que estás cruzando capas de conciencia que antes no podías acceder. También aparecen sueños premonitorios, no necesariamente predicciones exactas, sino intuiciones que se expresan a través de símbolos, metáforas y emociones. Sueñas con agua cuando algo emocional está por desbordarse. Sueñas con casas cuando estás cambiando internamente. Sueñas con viajes cuando estás listo para dejar algo atrás. Sueñas con volar cuando tu alma busca libertad. Sueñas con caídas cuando estás perdiendo el control de algo que la vida quiere que sueltes. Todo en el sueño es lenguaje, todo es código, todo es comunicación.
Y no son solo los sueños. Durante esta fase, el déjà vu se vuelve casi constante. Es como si ya hubieras vivido ciertos momentos, como si ya hubieras estado en ciertos lugares, como si ciertas conversaciones ya hubieran sucedido. Y piensas, ¿por qué siento que esto ya pasó? Eso ocurre porque tu espíritu está atravesando líneas de tiempo internas que tu mente lógica no consigue comprender. El déjà vu es una señal de alineación energética, un aviso de que estás en el lugar correcto, en el momento correcto, viviendo algo que tu alma reconoce. Es una especie de confirmación vibracional, y cuanto más despiertas, más frecuente se vuelve. Y entonces surgen las señales incómodas, aquellas que aparecen repetidamente, casi como si el universo insistiera en llamar tu atención. Palabras que se repiten, números en secuencia, símbolos que surgen en lugares inesperados, animales que cruzan tu camino en momentos clave, objetos que caen sin explicación, sensaciones repentinas de frío o calor, y te preguntas, ¿por qué esto está pasando justo ahora? Porque cuando la conciencia se abre, el universo habla, y habla mucho, y habla a través de todo. Pero no todos los signos son cómodos. A veces provocan miedo, porque vienen cargados de energía intensa. Sientes la presencia de alguien en la habitación, aún estando solo. Escuchas tu nombre mentalmente. Despiertas en mitad de la noche con la sensación de que debes prestar atención a algo. Oyes una frase que parece haber sido dicha solo para ti. Percibes sombras, luces, movimientos sutiles. Nada de esto es imaginación. Es percepción. Es sensibilidad vibracional. Es tu alma atravesando la frontera entre los mundos. Y por supuesto, eso mueve emociones profundas. Muchas personas comienzan a despertar en la noche con lágrimas sin saber por qué. Otras sienten ansiedad al dormir porque presienten que van a soñar algo importante. Algunas atraviesan parálisis del sueño durante esta etapa, no como ataque espiritual, sino como choque vibracional entre cuerpo y alma. Es como si la conciencia despertara antes que el cuerpo, y eso asusta, pero no daña. Es parte del proceso. Este desbordamiento del inconsciente es la limpieza final antes de que accedas a niveles más altos de percepción espiritual. Todo lo que estaba escondido emerge. Traumas, miedos, deseos, recuerdos, intuiciones, mensajes, presentimientos. Empiezas a percibir correlaciones que antes ignorabas. Sueñas algo y días después vives algo similar. Piensas en alguien y esa persona aparece. Sientes algo en el pecho y horas después entiendes el porqué. La línea entre interior y exterior se afina. La línea entre sueño y realidad se vuelve translúcida. Y si mientras escuchabas esto algo dentro de ti murmuró, «Eso me pasó», guarda esa frase. Quizás quieras escribirla luego en los comentarios, y cuando lo hagas, descubrirás que no estás solo, que muchos están viviendo exactamente los mismos tipos de señales y mensajes. Y ahora que ya entendemos cómo el mundo onírico comienza a abrir puertas que la mente no comprende, podemos entrar aún más profundo, porque el próximo nivel del despertar revela algo que pocas personas tienen el coraje de enfrentar. Y ahora entramos en uno de los cambios más impactantes, más devastadores y más liberadores del despertar espiritual, la ruptura de las ilusiones y el choque con la realidad. Este cambio sombrío es intenso porque afecta directamente la construcción mental que mantuviste durante toda tu vida. Es como si, de repente, una cortina fuera arrancada frente a tus ojos, una cortina que ni siquiera sabías que existía. Y al ver lo que hay detrás, la primera sensación no es paz, es impacto, es incomodidad, es incredulidad, porque el despertar no te entrega la verdad suavemente. Te muestra, de una sola vez, aquello que siempre estuvo escondido. Sí, esta es la frase clave de esta etapa. Empiezas a ver lo que siempre estuvo oculto. Y eso lo cambia todo. Cuando atraviesas este nivel del despertar espiritual, empiezas a percibir cuánto fuiste condicionado a lo largo de tu vida. Comienzas a notar cómo la sociedad moldeó tus pensamientos, tus creencias, tus miedos, tu autoestima, tus deseos.
Cosas que tú creías que eran elecciones personales comienzan a revelarse como patrones aprendidos. Costumbres que tú llamabas normales ahora parecen extrañas. Comportamientos que justificabas ahora parecen tóxicos. Narrativas culturales que aceptabas sin cuestionar se muestran artificiales, manipuladoras, repetidas como un mantra durante generaciones. Y esa percepción duele. Porque ver el mundo como es, y no como te enseñaron a verlo, provoca un terremoto interno. La realidad se vuelve más cruda, pero también más verdadera. Te das cuenta de cómo nos incentivaron a competir en lugar de colaborar, a temer en lugar de confiar, a consumir en lugar de sentir, a obedecer en lugar de despertar. Percibes cómo la sociedad alimenta el ego y asfixia el alma, cómo los medios crean ilusiones para mantener a las personas distraídas, cómo sistemas enteros fueron construidos para mantener las conciencias dormidas, ocupadas, fragmentadas, y aunque todo esto suene muy profundo, tú lo sientes en la piel. Lo sientes cuando miras a ciertas personas y percibes la falta de autenticidad. Lo sientes cuando observas el mundo y ves la manipulación emocional detrás de discursos. Lo sientes cuando percibes que mucho de lo que creíste toda tu vida nunca fue realmente tuyo. Fue impuesto. Es como si estuvieras quitando capa tras capa de tu propia mente, y cuanto más quitas, más ves, más entiendes, más percibes. Y eso puede generar una sensación aún mayor de soledad, porque empiezas a notar que muchos a tu alrededor siguen atrapados en esas ilusiones. Personas que amas continúan viviendo en automático, creyendo en narrativas superficiales, repitiendo comportamientos heredados sin cuestionar. Y tú intentas hablar, intentas explicar, intentas abrirles los ojos, pero te das cuenta de que no se puede. No se puede porque cada despertar tiene su tiempo. No se puede porque tú estás viendo desde arriba algo que ellos aún están mirando desde abajo. Y esa diferencia de percepción crea distancia, crea incomodidad, crea silencio. Empiezas a guardar para ti lo que ves, porque entiendes que no cualquiera puede comprenderlo. Y, paradójicamente, esa es una de las mayores pruebas de que estás despertando. Dejas de querer convencer y pasas simplemente a observar. Dejas de querer imponer y pasas a comprender. Percibes que cada alma tiene su ritmo y que la verdad, cuando llega, llega sola. No se fuerza, se revela. Otro aspecto profundo de esta etapa es darte cuenta de cómo tú mismo te mantuviste atrapado en ilusiones internas. Ilusiones sobre quién eras, sobre cómo debías vivir, sobre lo que significaba felicidad, éxito, amor, propósito. Descubres que muchas de tus búsquedas eran fugas, que muchos de tus deseos nacían de heridas, no del alma. Que muchas cosas que perseguías no eran tuyas, eran del mundo. Y ese reconocimiento duele, pero libera. Porque solo cuando la ilusión cae es que la verdad encuentra espacio para entrar. Y algo curioso ocurre aquí. El mundo parece más feo al principio, porque lo ves todo sin filtros, pero al mismo tiempo empiezas a percibir una belleza que antes no veías. La belleza de la autenticidad, de la simplicidad, de la esencia. Comienzas a valorar el silencio, la naturaleza, los pequeños momentos, las personas genuinas, las conexiones sinceras, y piensas, ¿cómo no vi esto antes? Porque no podías verlo, no hasta ahora, no hasta que tu conciencia se abrió. También sucede en esta fase un cambio interno muy fuerte. Empiezas a identificar patrones tóxicos en ti mismo, patrones heredados, aprendidos, repetidos, y al verlos sientes vergüenza, tristeza, culpa, pero eso es parte del proceso, porque ver tu propia sombra es el inicio de la sanación, y el despertar espiritual te obliga a mirarla, no para condenarla, sino para transformarla, y sientes que estás renaciendo, pero antes necesitas atravesar esta fase en la que todo lo que estaba escondido en lo más profundo del alma comienza a revelarse. Y si mientras escuchabas todo esto, alguna frase dentro de ti dijo, «Eso soy yo», guarda esa expresión.
Tal vez quieras escribirla más tarde en los comentarios y notarás que otros están viviendo la misma ruptura de ilusiones. Eso crea reconocimiento, eso crea conexión, eso crea sanación. Y ahora que ya entendimos cómo la realidad se quiebra para que la verdad aparezca, podemos entrar aún más profundo, porque lo que viene a continuación explica por qué, después de ver lo oculto, tu espíritu comienza a exigir un nuevo propósito, una nueva dirección, una nueva vida. Y ahora entramos en una de las fases más delicadas, más profundas y más transformadoras de todo el proceso, la pérdida de propósito y el renacimiento interno. Este es el séptimo y el octavo cambio sombrío, dos movimientos espirituales que ocurren juntos como dos partes del mismo portal. Es aquí donde muchos creen que están retrocediendo, cuando en realidad están atravesando el punto más crucial del despertar. Y si alguna vez sentiste un vacío profundo sin explicación, o una necesidad urgente de comenzar de nuevo sin saber cómo, esta parte es para ti, porque cuando la conciencia despierta por completo, la vida antigua pierde color. Las cosas que antes te motivaban parecen lejanas. Los sueños que cargaste por años parecen perder sentido. Los objetivos que antes te daban dirección ahora se sienten vacíos. Y miras todo a tu alrededor. Trabajo, relaciones, rutina, hábitos, planes, y sientes algo extraño, casi doloroso. Nada de esto me representa más. Este es el vacío existencial, el séptimo cambio sombrío. No es depresión, no es desánimo, no es pereza. Es el alma negándose a vivir una vida que ya no corresponde a tu vibración actual. Ese vacío viene acompañado de preguntas profundas que quizás nunca te habías hecho. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué nada me emociona como antes? ¿Por qué siento que ya no pertenezco a lo que yo mismo construí? Es una especie de duelo silencioso. Duelo por versiones de ti que estás dejando atrás. Duelo por caminos que ya no puedes seguir. Duelo por sueños antiguos que el alma sabe que ya no tienen lugar en el nuevo ciclo. Y no importa cuánto intentes obligarte a continuar, el cuerpo espiritual no lo permite, porque lo que no está alineado simplemente muere. Y duele, claro que duele, porque nadie nos enseñó que antes de renacer necesitamos aceptar la muerte simbólica de lo que fuimos. El despertar espiritual es una especie de parto interno, y el vacío existencial es la contracción que expulsa al yo antiguo. Por eso te sientes flotando, sin dirección, sin anclas, sin respuestas. Dios retira tus antiguos referentes para que te veas obligado a mirar hacia adentro. Deshace el suelo viejo para que busques el camino nuevo con conciencia y no por inercia. Pero aquí está la verdad que muchos no ven y que marca el octavo cambio sombrío. El propósito no desapareció. Está siendo reescrito. Esta es la reconstrucción silenciosa del alma. Sí, silenciosa, porque el nuevo propósito no llega como un rayo de luz, no llega como una frase lista, no llega como una voz del cielo diciendo, «Este es tu camino». La reconstrucción empieza despacio, como una semilla que brota en la oscuridad, sin testigos, sin aplausos, sin reconocimiento. Es un movimiento interno, sutil, profundo. Empiezas a sentir pequeños impulsos, pequeñas intuiciones, pequeños deseos que antes no tenías. Comienzas a interesarte por temas diferentes, buscar personas distintas, sentir ganas de cambiar hábitos que antes parecían imposibles de abandonar. Es el alma diciéndote, esta es la dirección, síguelo. Durante esta fase muchas personas se sienten desplazadas porque están entre dos mundos, el mundo antiguo que ya no las acoge y el mundo nuevo que todavía no se ha revelado. Es como estar parado en una frontera invisible. Aún no llegaste al nuevo propósito, pero ya no puedes volver al antiguo. Y esta travesía es extremadamente solitaria, no porque falten personas a tu alrededor, sino porque nadie puede atravesarla por ti. La reconstrucción del alma es como reparar una casa en la madrugada. Nadie lo ve, nadie lo sabe, nadie lo percibe. Pero cuando el sol aparece, todo está diferente. Lo mismo ocurre contigo. Hay un momento, silencioso, discreto, en el que percibes que algo dentro cambió, que ya no piensas como antes,
que ya no sientes como antes, que ya no reaccionas como antes. El vacío empieza a dar espacio a una especie de paz suave, una sensación de que las piezas comienzan a encajar otra vez. Y tú piensas, creo que algo están haciendo en mí. Y sí, están haciendo. Es el nuevo propósito. Una intención pura, conectada a tu verdadera esencia, alineada con tu alma, con tu vibración, con tu misión espiritual. No esa misión superficial que la sociedad impone, sino una misión que nace del espíritu. Empiezas a darte cuenta de que ciertos talentos estaban dormidos, que ciertas habilidades siempre fueron tuyas, pero nunca las habías usado, que ciertos impulsos eran señales de Dios guiándote, que ciertos dolores eran invitaciones para encontrar tu camino, y descubres que el propósito no está afuera, no está en grandes logros, no está en conquistas grandiosas, siempre estuvo dentro, pero estaba escondido detrás de capas y más capas de condicionamiento, miedo, inseguridad, expectativas externas. Cuando esas capas caen, como ya vimos en los cambios anteriores, el propósito respira y se manifiesta en forma de nuevas ideas, nuevas oportunidades, nuevas personas que se cruzan en tu camino, nuevas percepciones, nuevos sentimientos. Si en algún momento de este texto pensaste, estoy perdido, pero sé que algo en mí está cambiando, guarda esa frase. Tal vez la uses más tarde en los comentarios cuando sientas que este proceso es exactamente lo que estás viviendo. Y ahora que ya comprendiste este movimiento de muerte interna y renacimiento, podemos seguir aún más profundo, porque lo que viene a continuación es la parte donde todo lo que has vivido, sombras, señales, vacíos y revelaciones, finalmente empieza a integrarse. Y ahora llegamos a una de las partes más sutiles y al mismo tiempo más profundas de todo este proceso, la integración de las sombras. Esta etapa no se trata de eliminar nada ni de negar lo que has vivido, ni de fingir fuerza, ni de volver a ser quien eras antes. Es exactamente lo contrario. Aquí es donde empiezas a darte cuenta de que cada sombra, cada dolor, cada ruptura, cada noche oscura, cada síntoma extraño, cada confusión, cada pérdida y cada silencio forman un mosaico sagrado, un mapa de tu propia conciencia. Nada fue casualidad, nada fue desperdicio, nada fue castigo, todo fue preparación, porque en el verdadero despertar espiritual no destruyes tus sombras, las integras, y eso exige coraje, coraje para mirar hacia adentro sin miedo a lo que vas a encontrar, coraje para aceptar tu vulnerabilidad, tu pasado, tus errores, tus miedos, tu luz y tu oscuridad. Coraje para admitir que todo aquello que rechazaste durante años era precisamente lo que necesitaba ser sanado. La integración de las sombras es un proceso profundamente íntimo. Es cuando empiezas a comprender que las sombras no son enemigas, sino mensajeras. Ellas muestran dónde te duele, dónde escondiste partes de ti, dónde te abandonaste, dónde te perdiste tratando de agradar al mundo. Y, de pronto, aquello que parecía un peso empieza a transformarse en sabiduría. La herida se vuelve puerta, la caída se vuelve impulso, el dolor se vuelve conciencia, la noche se vuelve revelación. Por eso muchos describen esta fase como una especie de paz extraña, una paz que no nace de que la vida esté perfecta, sino de que el alma por fin está alineada. Te das cuenta de que nada necesita volver a ser como antes, porque tú ya no perteneces al antes. Toda tu identidad, toda tu vibración, toda tu forma de ver el mundo cambió desde que las sombras se revelaron. Ahora, cada paso que das es más consciente, más intuitivo, más conectado con lo que realmente importa. Y algo muy hermoso sucede en este punto. Empiezas a ver sentido donde antes solo había caos. Empiezas a comprender que cada ciclo del despertar, el vacío, la sensación de no pertenecer, el cansancio, los sueños intensos, la sensibilidad energética, la pérdida de propósito, todo eso era necesario para romper la versión artificial que la sociedad construyó en ti. Solo así, tu yo verdadero
podía emerger. Lo entiendes casi como una revelación silenciosa. Las sombras no fueron el final, fueron la puerta. Y esa frase tiene un poder enorme dentro de la jornada espiritual, porque muestra que no estás luchando contra tus sombras, sino caminando con ellas, integrando, sanando, transformando. Son parte del camino, no obstáculos. Son guías, no amenazas. Son escalones, no prisiones. Y cuanto más entiendes esto, más libre te vuelves. Libre para ser tú. Libre para vivir tu verdad. Libre para seguir tu misión, aunque apenas esté empezando a revelarse. En esta etapa también te das cuenta de que no estás solo. Percibes que existe una comunidad invisible. Personas atravesando las mismas fases, los mismos dolores, las mismas señales. Muchas de ellas jamás las has visto en persona, pero energéticamente están conectadas contigo. Lo sientes cuando escuchas ciertas palabras, cuando lees ciertos comentarios, cuando encuentras mensajes como este. Tu espíritu reconoce a otros espíritus que también están despertando. El sentido de pertenencia espiritual nace aquí, en esta integración silenciosa. Y por más curioso que parezca, miras hacia atrás y entiendes que fue precisamente en las sombras donde Dios habló más fuerte, no en el confort, no en el control, sino en aquello que te movió, que te sacudió, que te obligó a buscar algo más allá del mundo visible. Las sombras fueron el llamado que te empujó hacia dentro de ti, hacia dentro del alma, hacia la conciencia divina que siempre estuvo esperando por ti. Y quizás, mientras escuchabas todo esto, algo dentro de ti dijo, «Esto soy yo». Si eso ocurrió, guarda esa frase en tu corazón. Es una confirmación interna, una llave espiritual, un reconocimiento profundo de tu propia jornada. Y, cuando llegue el momento de escribir en los comentarios, puede ser tu forma de declararte despierto, porque ahora que entiendes los lados sombríos del despertar espiritual, ahora que comprendes que cada fase, cada dolor, cada ruptura era parte de tu reconstrucción, hay algo aún más profundo que necesitas saber, algo que exploraremos a continuación, porque el despertar no termina en la sombra, comienza en ella. Y en el próximo capítulo de esta jornada vas a descubrir por qué el universo te aísla antes de elevarte, por qué la soledad es el puente entre quien fuiste y quien vas a convertirte, y cómo reconocer el momento exacto en el que la vida empieza a prepararte para un nuevo nivel espiritual. Pero antes de eso, si sentiste que este mensaje habló directamente a tu espíritu, si alguna parte tocó tu corazón, si te reconociste en alguna frase, deja grabado en los comentarios cuando llegue el momento. Estoy listo para ver la verdad, porque escribirlo es declarar al universo que estás preparado para el próximo paso. Si este video tocó tu espíritu, si en algún momento sentiste que este mensaje era para ti, te invito a dar un paso más en tu camino espiritual y unirte a esta comunidad. Suscríbete ahora al canal porque cada semana comparto mensajes como este, mensajes que despiertan, que acompañan y que te ayudan a comprender lo que estás viviendo a nivel energético y espiritual. No camines solo, este espacio es para ti. Y si llegaste hasta aquí, hasta el final de este video, quiero que dejes una palabra en los comentarios para que pueda encontrarte y saber que estás despierto. Escribe, estoy listo para ver la verdad. Esa frase tiene poder. Declara al universo que estás preparado para el siguiente nivel de tu conciencia. Y claro, si este mensaje resonó contigo, si algo dentro de ti vibró, deja tu me gusta. No es solo un gesto, es una forma de decirle al universo, acepto esta transformación. Y antes de irte, mira el próximo video que está apareciendo ahora mismo en tu pantalla. Es la continuación natural de lo que acabas de vivir aquí. Haz clic y sigue tu despertar.